cordial saludo, soy Carlos Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial, porque aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y lo hacemos de dos formas. Por un lado, mediante nuestros servicios de educación jurídica, donde explicamos el tema a nivel general, y por otro lado, mediante nuestros servicios de elaboración de conceptos jurídicos, donde aclaramos cómo aplican y se deben aplicar los derechos y deberes a la medida de cada asunto jurídico vinculado con inteligencia artificial que nos presente cada cliente. Y en este caso aclaramos, según lo que necesita el cliente, cómo se puede cumplir con el derecho frente a una inteligencia artificial o si existe o no un incumplimiento del derecho frente a una inteligencia artificial y en el caso de existir, cómo se maneja válidamente ello. Y hoy explicaré el trabajo válido, en qué consiste, qué es, cómo es. ¿En qué consiste el trabajo válido en relación con la inteligencia artificial? Y es que en relación con el trabajo existen derechos y deberes, es decir, el trabajo significa una relación jurídica a la medida de cómo exista cada ambiente donde apliquen y por ende se deban aplicar los derechos y deberes y por ende exista alguna forma de trabajo, es decir, que el trabajo significa una relación jurídica, es una forma de relación jurídica del trabajo humano, el trabajo en relación con el ser humano, en relación con la existencia humana, y por eso se debe trabajar válidamente. Y por eso el trabajo válido existe según cómo existan, es decir, según cómo existan y por ende apliquen, según cómo apliquen los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Y por eso cada trabajador y en definitiva cada trabajo, es decir, y por eso cada trabajador y por ende cada trabajo resultante de la unión de cada uno de los trabajos realizados, por ende, por parte de cada uno de los trabajadores involucrados en cada relación jurídica, debe existir de una forma válida, debe ser válido. Y es válido cuando es un trabajo que existe con base en la aplicación de los derechos y deberes, por la aplicación, con la aplicación de los derechos y deberes, con base en la forma en la cual los derechos y deberes apliquen, procedan, le apliquen a cada quien, con base en la forma en la cual los derechos se apliquen, procedan frente a cada quien, frente a cada ser humano existente en relación con cada trabajo y propiamente existente en relación con el todo el trabajo existente en una relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica, en este caso, a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, existe la relación jurídica de creación de la inteligencia artificial. Entonces, cada trabajo y por ende cada trabajador existente en relación con ello debe aplicar los derechos y deberes con base en la forma en la cual le apliquen según como cada quien exista a la medida de cómo existe la relación jurídica de creación, desarrollo, producción, creación de la inteligencia artificial y así existe el trabajo válido y por ende la inteligencia válida, la inteligencia artificial válida, al ser el resultado del trabajo válido, gracias al trabajo válido, como consecuencia del trabajo válido, resultante del trabajo válido, de la forma de la existencia del trabajo válido que exista en la relación jurídica según cómo existe la relación jurídica, es decir, a la medida de la relación jurídica, a la medida de la forma en la cual exista la relación jurídica, a la medida de cómo exista la relación jurídica, la respectiva relación jurídica, a la medida de la relación jurídica. O, por ejemplo, si existe un trabajo realizado mediante la inteligencia artificial usando en lo que se relacione con ello, con el uso, inteligencia artificial, en lo que se relacione con dicho uso, inteligencia artificial, en lo que deba y por ende pueda.
usarse en relación con la inteligencia artificial frente a la forma en la cual existe el trabajo, a la medida de cómo exista la inteligencia artificial y propiamente a la medida de cómo exista, es decir, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, es decir, la relación jurídica involucrada con ello. Es decir, que en este caso se trata del trabajo válido que existe por el resultado de la unión de los trabajos que existan en la relación jurídica y por ende una parte de ello, una parte del trabajo se relaciona con el empleo, existe con base en el empleo, se desarrolla, se ejecuta, se logra con el empleo, mediante el empleo de la inteligencia artificial, empleando, usando inteligencia artificial, empleándose, usándose inteligencia artificial. Esta forma de producto, este objeto conocido como inteligencia artificial, según cómo exista el todo de la inteligencia artificial, creado por el resultado de la unión de la inteligencia artificial existente a la medida de la respectiva relación jurídica. Es decir, creado por el resultado de la unión, el todo de la inteligencia artificial, el todo del producto de inteligencia artificial, el producto de inteligencia artificial creado por el resultado de la unión de cada una de las formas de la existencia de inteligencia artificial que vayan existiendo y propiamente existan en la relación jurídica, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, es decir, en lo relacionado con la inteligencia artificial existente en la relación jurídica a la medida de la relación jurídica. Y por su parte, las partes del trabajo, el trabajo no relacionado, las partes del trabajo no relacionadas con la inteligencia artificial deben ser válidas, deben existir de una forma válida, y así existe el trabajo válido, es decir, todo el trabajo válido, y por ende la relación jurídica válida donde existe el trabajo y por ende el trabajo válido. Es decir, que en definitiva el trabajo válido es el que existe con base en la aplicación, con la aplicación, por la aplicación de los derechos y deberes, por ende por parte de cada quien existente en relación con la forma de la existencia de cada trabajo existente en cada relación jurídica. Y en cada relación jurídica, como nos damos cuenta, es decir, en toda relación jurídica, en cualquier relación jurídica, existe trabajo, ¿cierto? Es decir, un esfuerzo para resolver algo, para realizar algo, para lograr un resultado, para obtener un efecto, para solucionar un problema. Entonces, a la medida de cómo exista cada relación jurídica, debe existir el trabajo válido y propiamente debe existir la relación jurídica válida, es decir, cada relación jurídica debe existir de una forma válida, la relación jurídica debe ser válida, debe existir de una forma válida cualquier relación jurídica, cada relación jurídica, toda relación jurídica. La relación jurídica debe existir de una forma válida y por ende debe existir el trabajo válido en relación con cada relación jurídica y ello existe cuando existe la relación jurídica válida porque existe el trabajo, por ende de una forma válida al ser un trabajo existente en relación con una relación jurídica válida, es decir, al existir en la relación jurídica válida, en una relación jurídica válida. Y por ende, en relación con la inteligencia artificial, existe el trabajo válido cuando existe la inteligencia artificial dentro de una relación jurídica válida. Es decir, propiamente cuando cada ser humano va aplicando y propiamente aplica los derechos y deberes según cómo le vayan aplicando en relación con el trabajo y propiamente en relación con la forma en la cual cada quien vaya existiendo y propiamente exista, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica donde vaya existiendo y propiamente exista inteligencia artificial. Y por eso no se trata de ver lo laboral, el trabajo, como una parte de la relación jurídica y de hecho no se trata de ver el derecho en relación con el trabajo como un conjunto de normas específicas para el trabajo, sino de entender que el trabajo válido solo existe cuando se aplican los derechos y deberes, por ende, por parte de cada ser humano en cada relación jurídica. Por ende, en cada relación jurídica, por ende, a la medida de cada relación jurídica. Y por eso cada trabajador debe conocer cómo le aplican, es decir, cómo debe aplicar los derechos y deberes y debe lograr alguna forma de aplicarlos, debe lograr aplicarlos de alguna forma y así existe el trabajo válido y propiamente la relación jurídica válida, gracias a que cada quien por ende existe de una forma válida, incluido el que gracias a que cada quien trabaja de una forma válida, es decir, incluido el hecho de que la relación jurídica
es válida gracias a la existencia del trabajo válido, del todo el trabajo válido, por ende, gracias a la existencia del trabajo válido por parte de cada quien y propiamente gracias a la conducta válida, al comportamiento válido, a la existencia válida, a la existencia de una forma válida, de alguna forma válida por parte de cada quien, según cómo cada quien deba existir con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes. Es decir, gracias a que cada quien aplica los derechos y deberes a la medida de la relación jurídica según cómo le apliquen a cada quien, es decir, a la medida de la relación jurídica. Y esto también aclara entonces que no se trata de la relación laboral, sino de la relación jurídica, donde existe el trabajo. Y por eso es que, por ejemplo, la calidad válida de la inteligencia artificial existe cuando existe el trabajo válido, o el uso válido cuando existe el trabajo válido, cuando es un uso en relación con el trabajo. Porque entraría la inquietud de qué pasa con el uso lúdico, con el uso de entretenimiento no vinculado con el trabajo. En ese caso se trata de uso válido que no se enfoca con un trabajo, pero de todas maneras, desde el punto de vista técnico y propiamente, con base en la claridad, dicho trabajo, el hecho de emplear una inteligencia artificial, aunque no sea para un fin formal, laboral, un fin de un rol de un trabajador o de una prestación de un servicio de trabajo, sino se trata de un trabajador entendido como alguien vinculado como parte de una nómina y propiamente con el perfil jurídico de trabajador, sino con el perfil jurídico de prestador de un servicio, de todas maneras se trata de un trabajo, del trabajo de emplear la inteligencia artificial y por ende de emplearla bien, porque se trata, porque por eso se trata del trabajo válido. Entonces, hay que superar la dimensión del derecho laboral y de la relación laboral, y hay que tener claro es que se trata del derecho que solo es uno, y, y por ende de la forma de los derechos y deberes, es decir, se trata de los derechos y deberes, de conocer los derechos y deberes, y de aplicarlos a la medida de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica, donde existe inteligencia artificial, y eso hace que exista el trabajo válido y propiamente la relación jurídica de una forma válida, y por ende la inteligencia artificial de una forma válida. Entonces, no existe el derecho laboral, no existe la relación laboral, la relación de trabajo, sino que existe el derecho, es decir, el todo de lo definido mediante el derecho, el todo de lo definido en él, el todo de lo definido a través del derecho, con el derecho mediante el derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, es decir, las condiciones que se deben cumplir para que exista el bien, porque el bien existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes en relación con la humanidad, en relación con la capacidad humana, el bien que depende la forma de la existencia del bien que depende de la capacidad humana y propiamente de la diligencia humana, es decir, de la aplicación de los derechos y deberes por parte del ser humano en relación con el ser humano y propiamente en relación con la humanidad, según como a cada quien le apliquen los derechos y deberes y propiamente según como cada quien logre aplicar los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica. Así existe el bien en relación con la humanidad. Entonces se trata de tener claro que el derecho es el conjunto de condiciones, es el todo propiamente de la condición que se debe cumplir para que pueda existir y que exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el bien en relación con la humanidad. El derecho es el todo mediante el cual se indican las condiciones que se deben cumplir y propiamente el todo de la condición que se debe cumplir para que exista, para que pueda existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el bienestar a la medida de cada relación jurídica. Y por eso hay que conocer los derechos y deberes, es decir, el todo de lo definido en el derecho, es decir, el derecho, es decir, la forma del bien en relación con la humanidad, la forma de los derechos y deberes y por ende la forma de su existencia y por ende la forma de su aplicación, la forma de la existencia de los derechos y deberes y por ende la forma de la aplicación de los derechos y deberes, y hay que aplicarlos a la medida de cómo le apliquen a cada quien, a la medida de cada relación jurídica, en este tema a la medida de cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Y así, para terminar, cada trabajador, cada persona, cada ser humano propiamente que realice por ende de alguna forma un trabajo, conoce cómo le aplican los derechos y deberes frente a ellos, es decir, cómo su trabajo debe existir de una forma válida, cómo debe existir su trabajo, por ende para ser válido, para ser bueno, para existir de una forma válida, bueno, para que exista el bien en relación con ello. Y si cada
ser humano aplica ello. A la medida de cada quien existe un trabajo válido. Y por eso no se trata de considerar que, por ejemplo, una organización de un sector público o privado es la única responsable en relación con la inteligencia artificial y que quienes trabajen en relación con la forma de la existencia de dicha organización, de la respectiva organización, de una organización, no son responsables en relación con la inteligencia artificial porque, por ejemplo, son meros, simples usuarios de la inteligencia artificial. Al contrario, están trabajando, deben usarla bien, válidamente, según cómo les apliquen los derechos y deberes, y propiamente según cómo le apliquen los derechos y deberes a cada quien en la medida de cada relación jurídica vinculada con la organización, según cómo exista cada trabajador en relación con ello, cada trabajador por ende de la organización en relación con ello. Y por eso reitero que el trabajador puede ser alguien de planta de nómina o un proveedor. Y en general cualquier persona que realice un trabajo en representación de la organización, como parte de la organización, actuando como una de las partes, es decir, una de las formas de la existencia de la organización, representando la organización, conformando una de las formas de la existencia, una de las partes propiamente de la forma de la existencia de la respectiva organización. Y por eso cuando existe una inteligencia artificial inválida, es decir, existente con base en el incumplimiento del derecho, es decir, en la inaplicación de los derechos y deberes, es decir, en lo inválido, es decir, en el mal, es decir, existente con base en la culpa, en alguna forma de culpa, en la culpa, en alguna forma de incumplimiento del derecho, es decir, existente con base en una negligencia, es decir, el incumplimiento del derecho, aunque no se tenga la intención de ello, pero el incumplimiento existe por un descuido o por dolo, es decir, el incumplimiento del derecho existente con base en la intención de incumplirse con el derecho, y propiamente la culpa, para que esto quede claro, existe con base en la forma en la cual específicamente, totalmente, exista la culpa, es decir, el incumplimiento del derecho, según la forma en la cual exista, a la medida de la forma en la cual exista la relación jurídica donde exista el incumplimiento, donde exista ello. Entonces, para que esto quede claro, no se trata de considerar que cuando existe una inteligencia artificial válida, es decir, existente con base en la culpa, la organización es la única que responde, sino de entender que cada quien responde por lo que dependa de cada quien, es decir, según la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a cada quien, es decir, según la forma en la cual los derechos y deberes debieron ser aplicados por parte de cada quien en relación con la relación jurídica donde exista la inteligencia artificial y, por ende, con base en la forma en la cual existió la inaplicación por parte de cada persona que haya inaplicado los derechos y deberes, es decir, que haya incumplido con el derecho, es decir, que sea culpable, que haya actuado con culpa. Y por eso, en ese ejemplo de la organización, es responsable tanto la organización, porque es precisamente la persona, por ende moral, es decir, jurídica, es decir, la organización, responsable en lo que dependa de esta, de ella, de la organización, en relación con la inteligencia artificial y a la vez los trabajadores en relación con ella son responsables por lo que depende de cada quien. Entonces responde tanto la organización como cada uno de los trabajadores, responde tanto la organización como cada uno de los trabajadores responsables de ello según cómo existe el incumplimiento y propiamente según cómo exista la invalidez jurídica en relación con la inteligencia artificial, según cómo existe el todo del incumplimiento propiamente creado por el resultado de la unión de cada uno de los incumplimientos por parte de cada persona organizacional, es decir, moral, jurídica y física, es decir, natural, es decir, individual, que haya incumplido con el derecho en la relación jurídica donde exista una inteligencia artificial. Entonces, el todo del incumplimiento es el resultado de la unión de los incumplimientos que existan por parte de las organizaciones o de una sola organización y de los seres humanos relacionados con cada una de las organizaciones o de la única organización existente en la relación jurídica donde exista la inteligencia artificial inválida de una forma inválida, donde exista la inteligencia artificial mala, inválida, de una forma antijurídica, de una forma inválida. Y por eso, como nos damos cuenta, incluir inteligencia artificial, vincular la inteligencia artificial
algún producto, un producto de inteligencia artificial en el trabajo, aumenta la responsabilidad, genera una complejidad, significa una complejidad, es una complejidad, porque es una parte más que se debe atender, es decir, es una forma más de aplicación de los derechos y deberes, pero a la vez, si esto se hace bien con diligencia, es decir, aplicando los derechos y deberes, simplifica la forma de hacer el trabajo. Entonces, por eso la inteligencia artificial solo debe existir cuando es algo necesario para que pueda existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes, y cuando es algo necesario debe existir por ende de una forma válida, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada una de las personas individuales y organizacionales, por eso, por ende, de los sectores público y privado existentes en relación con ella, a la medida como exista la respectiva relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Y, en definitiva, por eso es que cada ser humano existente en relación con cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial debe conocer cómo le aplican los derechos y deberes, cómo le van aplicando y propiamente aplican, según cómo el ser humano, cada ser humano, vaya a existir y propiamente exista, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, y debe lograr aplicarlos, debe lograr alguna forma de aplicarlos, debe lograr aplicarlos de alguna forma, y cuando ello existe, tanto su persona como persona natural, como persona física, como ser humano, como las demás personas, como organizaciones, es decir, como personas jurídicas, morales, y como individuos, es decir, como seres humanos, como personas físicas naturales, existen de una forma válida jurídicamente, es decir, de una forma armónica, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a cada una de las partes y el todo de la relación jurídica. Es decir, se hace que cada una de las partes y el todo existan de una forma válida jurídicamente, que cada una de las partes y el todo de la relación jurídica existen de una forma válida jurídicamente, y por ende existe de esa forma el trabajo válido, es decir, por eso esa es la forma, por ende esa es la forma del trabajo válido, la forma de la existencia del trabajo válido, la forma en la cual existe el trabajo válido, y por ende es la forma de la existencia de la inteligencia artificial válida, porque cuando cada quien aplica los derechos y deberes en la relación jurídica, existe la relación jurídica válida, y cuando en la relación jurídica existe inteligencia artificial, existe la inteligencia artificial válida, por ende al existir en relación con la relación jurídica válida, en la relación jurídica válida, en una relación jurídica válida, dentro de una relación jurídica válida. Entonces, esto aclara cómo se resuelven los problemas, cómo se atienden las dudas, las inquietudes, por ende prácticas, que existan en el trabajo, en el desempeño del trabajo, en la realización de actividades laborales, en propiamente la realización del trabajo, en el trabajo, frente al trabajo, ante cualquier trabajo vinculado de alguna forma, es decir, vinculado jurídicamente de alguna forma con la inteligencia artificial, con inteligencia artificial, es decir, en relación con el trabajo existente en la relación jurídica, en cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial, es decir, vinculada de alguna forma con la inteligencia artificial, con inteligencia artificial. Y por eso, así se sabe quién es responsable de qué, según cómo a cada quien le apliquen, es decir, le vayan aplicando y propiamente apliquen los derechos y deberes, y por ende, así se sabe cómo cada quien debe existir de una forma válida, es decir, propiamente así se sabe cómo cada persona debe existir de una forma válida, y si cada persona individual y organizacional aplica ello, aplica los derechos y deberes con base en la forma en la cual le apliquen, existe la relación jurídica válida, ya que cada persona, tanto los seres humanos como las organizaciones, aplican los derechos y deberes, cumplen con el derecho, existen cumpliendo con el derecho, existen aplicando los derechos y deberes, van aplicando y propiamente aplican los derechos y deberes. Y esto existe, esto solo existe cuando cada ser humano propiamente aplica los derechos y deberes, porque las organizaciones se conforman por seres humanos y propiamente son los seres humanos quienes tienen derechos y deberes, y por ende quienes deben aplicarlos, y por ende quienes deben lograr aplicarlos, y propiamente quienes logran aplicarlos, por ende de alguna forma cuando son diligentes, es decir, que la diligencia es lograr aplicar, es la forma de lograr aplicar, consiste en aplicar los derechos y deberes, es decir, la diligencia es la aplicación, es cualquier forma de aplicación, es la forma de la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada quien, por ende que exista de una forma diligente. Y como todo está conectado, la aplicación de los derechos y deberes
Solo existe cuando cada quien aplica los derechos y deberes, porque la aplicación de un derecho o de un deber solo existe si a la vez se aplican los demás derechos y deberes. Todo está conectado. Entonces el trabajo válido solo existe cuando cada quien aplica los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica y por ende la relación jurídica válida existe cuando cada quien aplica los derechos y deberes y por eso la inteligencia artificial válida existe, solo existe cuando existe la relación jurídica válida, es decir, cuando cada quien aplica los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Y por eso se trata del trabajo de conocer y aplicar los derechos y deberes, es decir, del trabajo válido en este tema en relación con la inteligencia artificial a la medida de cada relación jurídica. Entonces se trata del trabajo de, en general, en abstracto, sin relacionarse con una relación jurídica, conocer los derechos y deberes. Y en particular, específicamente, es decir, y en particular y específicamente, se trata de conocer cómo aplican los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica y por ende de conocer cómo aplican los derechos y deberes frente a cada quien y de que cada quien logre aplicarlos, logre alguna forma de aplicarlos, logre aplicar los derechos y deberes por ende de alguna forma. Y así existe la relación jurídica válida, es decir, y así exista la relación jurídica válida y por ende la inteligencia artificial válida. Esa es la forma de la existencia del trabajo válido, esa es la forma del trabajo válido, al ser esa es la forma del trabajo válido, al ser la forma del trabajo válido, esa es la forma del trabajo válido, del trabajo humano, del trabajo en relación con el ser humano, existente de una forma válida, la forma del trabajo humano válido, la forma del trabajo válido y propiamente la forma de la relación jurídica válida y por ende la forma de la existencia, la forma de la inteligencia artificial válida. Esa es la forma en la cual existe la inteligencia artificial de una forma válida, de una forma armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ella, es decir, frente a cada una de sus partes y su todo, a la medida de la respectiva relación jurídica donde existe. Y por eso se trata de conocer el derecho, de conocer los derechos y deberes y de aplicarlos a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Y por eso, como todo está conectado, reitero, no existe el derecho laboral, ni existe el derecho administrativo, ni existe el derecho mercantil, comercial. Es decir, no existe no existen, perdón, ni el derecho privado ni el derecho público, existe el derecho, existen los derechos y deberes. Y hay que aplicarlos, hay que conocerlos y aplicarlos a la medida de cada relación jurídica, en este tema, a la medida de cada relación jurídica, donde existe inteligencia artificial. Y así existe el bienestar en relación con la relación jurídica y por ende en relación con la inteligencia artificial y por eso es la forma en la cual el bien existe a través de la inteligencia artificial y propiamente es la forma en la cual se obtiene el bien en relación con la inteligencia artificial. Es la forma en la cual se genera bienestar, se logra bienestar. Existe el bienestar en relación con la inteligencia artificial y en general, es decir, y propiamente en relación con la relación jurídica donde exista la inteligencia artificial, es decir, a la medida de la forma en la cual exista la relación jurídica válida, donde exista, por ende, la inteligencia artificial válida, donde exista inteligencia artificial, por ende, de una forma válida, al existir en una relación jurídica válida. Y por eso no se trata de considerar los derechos y deberes con base en algo arbitrario, con base en algo que no sea una condición para que exista el bien, sino se trata de tener claro que los derechos y deberes son las condiciones que se deben cumplir para que exista el bien. Y por eso cuando en la relación jurídica existe el cumplimiento del derecho, es decir, cuando existe la relación jurídica válida, existe el bien, bienestar. Es decir, lo que permite la vida, lo que viabiliza la vida, lo que potencia la vida, ¿cierto? Y por ende es algo objetivo. Y por eso la inteligencia artificial buena, válida, es algo objetivo, existe de una forma objetiva y por ende se puede probar, es decir, existe por ende la prueba de ello cuando existe la inteligencia artificial de una forma válida, porque al existir con base en la aplicación de los derechos y deberes, existe a la vez la prueba de ello porque al aplicarse los derechos y deberes, a la vez se forman las pruebas de ello, las formas que demuestran que ello existe, es decir, que ello es así, que es algo bueno, que es algo válido, que es algo que existe, con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir,
de una forma armónica con lo definido en el derecho, es decir, de una forma armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con ello. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y si lo desean, para que dentro de ello conozcan nuestros servicios de educación jurídica y de elaboración de conceptos jurídicos. Como se dan cuenta, nuestro conocimiento es universal y por eso nuestros clientes pueden ubicarse en cualquier lugar del mundo. Un fraternal saludo. Gracias. Que estén bien.